Nos encontramos en Mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe. Esta es la entrevista número 11. Mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez y esta es una sección que apoya a la Fundación al Derecho. Hoy estamos con Alejandra Córdoba Heredia. Ella es una mujer maravillosa que se ha dedicado a promover la defensa del territorio del Sahara, del territorio ocupado y también, digamos, acompañar a refugiados. Así que es un honor estar con Alejandra. Ella además también ha sido docente, está escribiendo. Eh, y bueno, preséntate y cuéntanos un poco más de todo este andamio en el que andas hoy en día. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola Angélica, ¿cómo estás? Muy contenta de que me hagas parte de este proyecto tan hermoso que me has contado sobre las mujeres, eh, también como consecuencia de otras acciones que hemos podido adelantar juntas y el trabajo que día a día siempre nos une y siempre nos lleva a encontrarnos nuevamente en algún lugar. También agradecimiento a la Fundación al Derecho por apoyar esta sección de tu proyecto porque con la Fundación del Derecho pues fue que te logré conocer. Mm, yo soy Alejandra Córdoba Heredia, soy de Bogotá y sí, me encuentro trabajando fuertemente por los derechos humanos del pueblo saharaui, principalmente por visibilizar la Agencia de las Mujeres Saharauis en los campamentos de refugiados en Tinduf, del norte de África. Yo quiero recordar un momento y fue la primera vez que yo te vi. Espero no sea un poco bochornoso lo que voy a decir, pero la primera vez que yo te vi hablando fuerte, te vi interrumpiendo una reunión y diciéndole a la persona que está al frente eso que usted está diciendo, porque pues en el contexto, ahora lo vamos a desarrollar, pero era un contexto sindical y la persona que estaba allí estaba defendiendo o más bien más promocionando a Marruecos como un gran territorio. Y la primera vez que yo te vi así, alzando la voz, diciendo, eso que usted Sí. dice no es verdad. Y me gustaría conocer cómo lograste llegar a eso, cómo llegaste, cómo ha sido el proceso de tu vida para tener esa capacidad de decirle a la otra persona en medio de una reunión cerrada, interrumpir y tener esa fuerza, ese vigor. ¿Cómo ha sido la vida de Alexandra para llegar a algo como tan eh, majestuoso? Porque también eso implica un proceso. ¿Cuál ha sido tu proceso de vida para llegar a ese momento? Bueno, esa pregunta es bien interesante porque efectivamente no es que yo haya conocido la causa saharaui, inmediatamente haya creído en ella y haya creído en lo que los saharauis dicen porque sí, o porque alguien me hubiera pagado o porque alguien me hubiera invitado y ya, sino que fue todo un proceso. Mi pareja es quien conoce la situación del pueblo saharaui desde hace muchos años y en esa relación de pareja ella me dice, ven, esta es la causa, me la muestra, y yo todo el tiempo tuve resistencia, todo el tiempo pensé que la estaban engañando, que ella iba a llegar al norte de África, iba a encontrarse con unos terroristas y que era un poco similar lo que pasaba con algunos extranjeros que llegaban a Colombia engañados por algunos grupos armados, y yo tenía ese miedo. Y además era una persona totalmente de derecha por la crianza. Yo era uribista, sin tener ni idea que era ser uribista, pero lo era, por un pasado familiar, donde yo vi que efectivamente a mi padre lo dejaron de secuestrar y llevar al monte a atender enfermos cuando llegó Uribe y dejaron de vacunar a mis abuelos, a sus negocios cuando llegó Uribe, y esa era mi realidad. Pero entonces, luego empecé a estudiar y me formé primero como administradora de empresas, después llegué a trabajar con la población de personas mayores, con un tema social que nada tenía que ver con la administración. Y allí empecé a indagar y a darme cuenta que la vida no era la burbuja donde nos crían a los uribistas, que la vida iba mucho más allá, que el que no vacunaran a mi familia
tenía una consecuencia para otros y que no se valía si solo unos se salvaban y otros no. Y por eso empecé a cambiar a nivel personal empecé a ver que yo tenía otras posibilidades y otras capacidades y que a mí me dolía un montón el dolor de otros, las necesidades de otros, y ese primer ejercicio lo hice en la alcaldía de Cibaté, en un trabajo muy bonito que me mostró todas las capacidades que tengo para trabajar con el área social. Luego entonces, bueno, me devolví un poco, me devolví un poco por lo que preguntas que quién soy y cuál fue mi historia. Entonces, cuando mi pareja me dice, mira, está esta causa, hay unas personas en África, es la última colonia, y yo no entendía nada, pero empiezo a estudiar, empiezo entonces a hacer la especialización en planeación, gestión y control del desarrollo social en la Universidad de La Salle, y allí se toca el tema de los muros y el tema de los refugiados, y empiezo a tener esa conexión con este mundo social un poco más profunda. Y luego además en mis estudios de maestría sobre estudios y gestión del desarrollo, también se profundiza al respecto. Empiezo a ver otras posibilidades. Entonces resulta que ella tiene la posibilidad de viajar a África, a los campamentos por primera vez, y no hay nadie más que se ocupe de una de las representantes del pueblo saharaui. En ese momento, Hadiyetu El Mokhtar era la representante de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis a nivel internacional, y venía a Colombia a cumplir con unos eventos. Entonces ellos me dicen en la asociación, bueno, ¿quién? Por favor, recíbela. Y pues, yo no creía nada en eso. Yo decía, no, yo no tengo tiempo, a mí no me gusta eso, qué pereza, totalmente apática. Eh, Al final me dijeron, ok, te pagamos porque la acompañes, la recojas en el aeropuerto, la lleves, le ayudes a hacer alguna agenda con organizaciones. Y yo, ok, está bien, lo voy a hacer entonces por dinero. Me pagaron ese acompañamiento, pero allí cambió mi vida por completo, porque yo llegué al aeropuerto El Dorado a recibir a esa persona que venía, además con el estigma encima de las mujeres musulmanas y del mundo árabe, y veo en el aeropuerto El Dorado esa mujer con esa fortaleza, esa postura. Es una refugiada, pero viene totalmente empoderada, mucho más que yo, mucho más segura de ella misma, mucho más influyente, con esa mirada tan profunda que inmediatamente le leí el dolor de su pueblo, su dolor, pero la fuerza por estar cambiando las situaciones y por visibilizar que ellos están allá. Pues ya 5 días de inmersión total con el tema del pueblo saharaui. Fui a muchas conferencias, estuve con ella 12 o 13 horas al día. Pues cuando llegaron los del viaje, yo ya sabía más que ella. Me había transformado, o sea, eso fue como un retiro espiritual. Y ya me había transformado, ya me había interesado, ya había buscado los libros que teníamos en casa y había leído, indagado, buscado. Tuve la oportunidad de hacerle todas las preguntas a Hadiyetu que me cuestionaban, y qué pasa ya, y son terroristas, y de verdad que son así, de verdad que son así. Y ella empezó a mostrarme y a romper todo este esquema de la predisposición que tenía hacia el mundo árabe. Y desde allí, cuando volvieron las personas de la asociación, además en ese momento viajaron personas con las que después hemos hecho un buen equipo, Néstor Rosanía, la misma Diana Uribe, otros periodistas y otros políticos. Entonces ya, desde ahí me metí en eso. La vida me empezó a empujar todo el tiempo para que yo esté hablando del pueblo saharaui. Entonces yo entré a un proyecto con jóvenes muy bonito en una organización, pero preciso el proyecto se acabó. Después entré a otro proyecto que también se acabó y no volvieron a llamar a nadie. Le bajo el volumen a esto. Entonces, todo el tiempo, desde hace unos 5 años, la vida me ha empujado a que se me cierren puertas en otros lugares profesionales. Y cada vez que se me cierra una puerta, entonces yo tengo todo el tiempo para dedicarme
a hacer conferencias, a escribir, a investigar, a hacer ejercicios de cooperación internacional para poder ayudar a los refugiados en los campamentos, a visibilizar una causa social, a aprender sobre derechos humanos, sobre derecho internacional humanitario de manera autónoma. Y lo último que me pasó fue este año. Yo tenía un trabajo en la Universidad Pedagógica, allí me decidí dejar ese trabajo porque era operativo, era a nivel de administración. Me presenté a la convocatoria para los docentes elegibles por selección de méritos, pasé, había la necesidad del servicio para mí, pero no me quisieron contratar. Me arrojaron a un proceso muy doloroso donde tuve que hacer, exigir mis derechos por vía de tutela, porque no me lo dieron por discriminación de género. Pero ahora, después de 7, 8 meses de haber pasado eso, entendí que otra vez la vida lo que me estaba diciendo es, hey, a lo suyo. Y lo suyo es contar sobre el pueblo saharaui. No ande buscando otra cosa. Es que es eso. Es eso y todo lo que derive de ese ejercicio. Qué increíble, ¿no? Porque, bueno, ya claramente tú tienes una bandera, llamémoslo así, una lucha puesta, una causa puesta. Em, Nos contabas un poco como tu proceso, ¿no? Como estudias esto, entonces haces la especialización, tienes también una vida, obviamente con un pensamiento muy conservador, y eso me va dando luces sobre una pregunta y es sobre los estereotipos. Nos construimos en sociedades patriarcales, machistas, pero también conservadoras, con una serie de estereotipos. ¿Cuáles fueron los estereotipos que tú sientes que con los que creciste, pero que a la vez sientes que ya has sido superado? Porque veo en ti una historia muy importante y muy bonita y es que has podido superar una serie de estereotipos, pero me gustaría como conocerlos realmente, o sea, porque tal vez yo los puedo intuir, pero no sé si tú las tienes más claros, ¿no? ¿Cuáles son esos estereotipos con los que creciste y cómo sientes que los has ido superando también, como rompiendo? Yo pienso que me ha marcado mucho a nivel político el estereotipo de tener que ser conservadora porque mis padres fueron conservadores y porque precisamente mi familia influyó en gran medida al desarrollo de su pueblo a través de la política. Pero pues hace años era un escenario completamente distinto al de ahora. O eras liberal o eras conservador y además eras por la historia que tenía tu familia. Entonces yo estuve en la política mucho tiempo apoyando candidatos, asesorando campañas, metiéndole toda la ficha, pero, pero me fui dando cuenta que no era por ahí en ponerse una etiqueta diciendo yo soy conservadora, sino en de verdad todo lo que uno podía programar en un plan de desarrollo tenía que llevarlo a la acción y así fueran pequeñas acciones, así fueran unas acciones más personales y por eso pues me gustó más el tema social. Eh, un estereotipo que me ha costado muchísimo es, es, es los estigmas que hay sobre las mujeres. Eh, Como que nos catalogan en tipos de mujeres y según como seas, tienes esa posibilidad de incidir en otros y tienes esa posibilidad de hacer las cosas que quieres o no. Entonces, eh, en esa estigmatización me he encontrado con que el ser una mujer que se preocupa por su aspecto personal, bueno, más que eso, vanidosa, que se maquilla, que tiene el pelo largo, que se arregla el pelo, que se opera, que cree en muchas cosas en las que se cataloga a las mujeres como plásticas, como brutas, como superficiales. Y, y ahí estoy yo. Mi exterior es ese. Mi exterior es una chica plástica. Pero entonces detrás de todo eso, igual me he formado profesionalmente, he engordado mi hoja de vida a más no poder porque me encanta estudiar y me encanta aprender y me encanta participar en eventos. Eh, He dado de mi dinero, de mi tiempo, de mi
trabajo y de mi profesión de manera voluntaria para promocionar y para contarle a los colombianos sobre todo esa realidad de los refugiados en África. Entonces, ha sido difícil posicionarme por eso, porque en muchas partes me han dicho como, hey, tú no, pues tú eres la que te pintas las uñas, no, no, no la que, no, no. Entonces, a veces no solo los estigmas son eh, hacia lo normal que esperamos que se estigmatice, sino que también te sorprendes con que la gente que por fuera es muy superficial también tiene pues mucho para aportar. Creo que Sí, eso es. ahí hay todo un universo, ¿no? De cómo nos han posicionado en los lugares, eso que estabas diciendo, ¿no? O sea, como que el primer momento es, nació hombre, qué maravilla, nació mujer, ay, qué pesar, ¿no? Es que desde ahí como que empieza la vida de la estigmatización y los estereotipos. Y el Sí, género, por cómo te supuesto. ubica socialmente, ¿no? Cómo te dice a qué debes conducir y a qué no debes conducir. Y cuando cumple cierta figura, como que entonces no puedes tener las dos al tiempo. Y esa es una, digamos, de las cosas más maravillosas de tu trabajo. Y es como pues has podido hilar estas dos cosas. Totalmente. Eso, digamos, romper, poder romper ese estereotipo, ¿ha tenido alguna influencia en clave femenina? ¿Hay algunas mujeres que te han acompañado para fortalecerte en esa ruptura primero en ese entendimiento y segundo en esa ruptura de salir de esos lugares comunes? Sí, claro, claro, sobre todo en el hecho que por mucho tiempo me he cuestionado en este tema del feminismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es ser feminista? ¿Cómo puede ser? O hasta dónde entonces no puedes entrar. Y a mí me ha pasado que yo he ido a grupos feministas, he ido a grupos incluso de movimientos LGBT donde me han discriminado totalmente por mi aspecto físico. Entonces, si no soy la chica de pelo corto, camisa de cuadros, que odia a los hombres y odia todo, entonces no encajo. Y en muchos lugares que he querido llegar a construir y a contar mi experiencia, me han cerrado las puertas. Y en escenarios que uno pensaría que si están defendiendo, si están reclamando la no discriminación, pues no discriminarían. Pero bueno, esa es una de las alas de incidencia de mi vida, pero hoy me gustaría concentrarme más en lo del tema de lo que he hecho y de lo que estoy haciendo en el Pero, tema pero, saharaui. pero, pero mira que no es menos lo que tu vida y tu cuerpo ha transversalizado también, digamos, como que tu historia es igual de potente que la lucha que defiendes, porque si no lo hubieras vivido, muy seguramente eh, en- no habrías sido seleccionada, llamémoslo así, por el universo para encargarte de este tema Sí. puntualmente para Colombia, ¿no? Yo creo que la vida, si la vida no nos da esos momentos, es difícil ser sensible y ser empático con las causas. Bueno, hablemos un poco Sí, entonces por supuesto. de tu primer viaje. Entonces, conoces a esta mujer que viene del Sahara, la llevas, tienes un retiro espiritual con ella permanente. ¿Y en qué momento viajas al África por primera vez? O sea, ¿qué significó para tu vida ese paso de salir de tu territorio, que también tiene una serie de problemas, que también tiene desplazados, también tiene migrantes, bueno, también tiene una serie de condiciones bien difíciles, eh, y salir y saltar al Sí. África, ir precisamente al campamento de refugiados? Hagamos como una memoria de ese momento para ti, qué ha significado y cómo fue. Bueno, primero contarles que Catherine, mi compañera en la asociación, ella llevaba unos 5 o 6 años apoyando la causa. Bueno, era estudiante en ese momento, había un poco menos de posibilidades, pero ella estaba tratando de ir, años se pintaba algo. Y entonces yo a la Asociación Los Saharaui la han creado un grupo de docentes de diferentes áreas que se interesaron por el tema, desde los derechos humanos, desde el arte, desde la política, desde diferentes aspectos, y ellos formaron la asociación. Sin embargo, la asociación no era
financieramente viable, pues porque ellos tenían era la formación como docentes. Llegué yo como administradora y logré que la asociación fuera rentable y fuera, además de que aportara su misionalidad, pues también tuviera cómo sostenerse financieramente. Entonces, ese mismo año que conocí a Hadiyetu, ese mismo año logramos que Catherine viajara y logré viajar. Yo no duré 5 años esperando. Yo me conecté, lo hice viable financieramente y ese mismo año conocí los campamentos de refugiados saharauis. O sea, yo cuando conocí a Hadiyetu dije, tengo que ir. Ahora tengo que verlo con mis propios ojos. Y lo hice realidad. Ese primer viaje empecé a capitalizar eso, todo ese trabajo que habían hecho mis compañeros los años anteriores y el mismo embajador Mokhtar en Colombia, y empecé a llamar a las personas que conocían sobre el Sáhara, monté una propuesta para que el viaje fuera viable. Este viaje es, cuando se hace de manera individual es muy costoso, pero hacerlo en grupo, lo que a mí se me ocurrió fue hagamos una bolsa de dinero y tratemos que lo que cada persona da alcance para que todos viajemos y para conseguir tiquetes baratos y para conseguir descuentos en hoteles y para hacer toda esta gestión que además se acercaba a una idea que también yo ya venía pensándome, y es sobre el turismo solidario. Entonces, este es un viaje en el que fui con 38 personas, incluyendo mi hija y su abuela. Su abuela quiso darle ese regalo a mi hija y dárselo a ella, y también viajó con nosotros. Entonces, 38 personas que le creyeron a una chica que acababa de conocer la causa, que no tiene pinta de solidaridad para nada, pero lo hicieron. 38 personas se montaron al viaje, pagaron a la asociación y nos fuimos. En una gran aventura, porque además había otros que habían ido a montar, pero todo lo fui aprendiendo sobre la marcha en el viaje. Y aún así pues fue un gran éxito. Todas las personas que viajaron han escrito libros, han hecho conferencias, han hecho exposiciones fotográficas, han seguido donando a la causa saharaui, todos se han conectado, todos siguen en contacto con sus familias. A nivel personal, cuando llegué, pues fue ahora sí el choque totalmente de tú estabas juzgando, estabas pensando que ibas a llegar y que eran terroristas, que eran malos, que eran un montón de descalificaciones a estas personas, y físicamente la sensación es maravillosa porque el desierto es inmenso y en la inmensidad te das cuenta lo pequeño que eres en el universo. Entonces en esa pequeñez se empieza a valorar lo grande que te rodea, que también es esos pequeños componentes de todo el mundo. Los saharauis son personas maravillosas que desde el primer momento que llegas te dan solo lecciones y lecciones y lecciones de saber, de entender que en el lugar de privilegio en el que estamos es inmenso, que incluso personas en Colombia que tienen muchas necesidades tienen la libertad y tienen un poco más de autonomía frente a lo que los saharauis tienen que vivir en los campamentos y en la zona ocupada. Un gran desierto me recibió, además me recibió con una familia maravillosa, una familia donde la mayoría son mujeres, solo hay un hombre y un bebé, y que pues hasta el momento se han convertido en mi familia. Ese viaje me permitió conocer y llevar a estas personas también para que conocieran la cultura del pueblo saharaui, y también ver que a veces nos creemos muy europeos y no, nos parecemos muchísimo más a los africanos. ¿Has visto? Lo recibe y le da lo mejor y saca prestado y les da, pues así es el pueblo saharaui. El pueblo saharaui te da todo cuando vas, a pesar de que no tienen mucho. Es una experiencia de conexión intercultural, ¿no? Que nos saca de este concepto de pensar que nuestro territorio
digamos, está solo formado por las fronteras, ¿no? O sea, como que Sí, las fronteras se convirtieron en nuestro idilio, ¿no? Digamos, el nacionalismo, el patriotismo, mi bandera, y empiezas a tejer, ¿cierto? Y empiezas a tejer territorio sin darte cuenta, sin, digamos, pensarlo claramente. Te has dedicado a hacer un tejido y un puente entre la región latinoamericana y el África, ¿no? Entonces, es muy gratificante como ir viendo eso, pero en el camino, en esta defensa, ¿cuáles han sido las mayores dificultades o los desafíos más fuertes con los que te has tenido que ir enfrentando también, digamos, desde tu lugar como presidenta, como mujer? ¿Cuáles han sido esos desafíos en la lucha? sí. Pues los dividiría en dos aspectos. Uno, que han sido de los más, de los feos, y otros los que son normales. En este feo, pues es donde tú me conociste. La asociación venía trabajando de la mano con el representante del Frente Polisario en Colombia, tratando de hacer actividades, tratando de hacer reuniones, tratando de contarle a la gente, y resulta que el embajador marroquí de esos años hacía mucha presión en el trabajo de la asociación. Entonces, Marruecos suele comprar voluntades con dinero o con viajes a que los políticos de nuestro país vayan y le den un beso en la mano al rey, y con eso compran las voluntades de silenciar las iniciativas de conocer que allí se violan los derechos humanos. Entonces, cuando yo te conozco, o más bien tú me conoces a mí, es porque eh, este embajador anterior, por ejemplo, la asociación iba a hacer una conferencia en una universidad, pues este embajador iba y hablaba con el rector de esa universidad o con el profesor que estuviera abriendo la puerta y le decía, bueno, si ustedes apoyan a esa asociación, Marruecos va a cancelar relaciones diplomáticas con Colombia. Y pues en el desconocimiento, la gente creía, se asustaba y le cerraba las puertas a la asociación. Entonces, ese era uno de las principales barreras que tenía la asociación para hacer su actuar y para hacer su ejercicio de difusión de la causa saharaui. Y cuando yo llegué, al poco tiempo se hizo un congreso sindical, estaban fundando un congreso como de las Américas, como otra organización sindical donde convergían varias asociaciones, si no me equivoco, sí, Angélica, de varias partes de Latinoamérica. Entonces, yo no recuerdo en ese momento, pero alguien nos contó que allí estaba actuando la embajadora, ahora era una mujer, la embajadora marroquí que estaba en ese congreso. Y yo decía, bueno, pero a ver, que es un ejercicio sindical, donde además lo que conozco de las personas que hacen este ejercicio sindicalista es que luchan por los derechos, van en contra de las opresiones. ¿Qué hace la embajadora de una monarquía feudal en ese evento? O sea, no lo entendía, más conociendo las condiciones de trabajo que tienen los saharauis en la zona ocupada por Marruecos, que son deplorables. Entonces, fuimos con mi compañera, estuvimos en todo el evento, nos dimos cuenta que el evento estaba financiado por el gobierno de Marruecos, y vimos que al final del evento ellos acostumbran, siempre lo hacen y en todos los países, ellos hacen como una hojita, un escrito, y ponen a firmar a las personas, y luego sacan en sus periódicos diciendo, todas estas personas apoyan a Marruecos. Pero entonces confunden a las personas, porque lo que les ponen a firmar es que dicen apoyo la propuesta de autonomía que da Marruecos al Sahara Occidental. Y si tú escuchas eso de entrada, pues la autonomía es una gran propuesta, ¿no? ¿Quién no quiere ser autónomo? Pero resulta que lo que el pueblo saharaui está reclamando no es ninguna autonomía, sino que es la autodeterminación, uno de los derechos inalienables dentro de los derechos humanos. Y una cosa es la autodeterminación de los pueblos y otra cosa es la autonomía que un opresor le quiera dar a alguien, ¿sí? Es como una esposa maltratada que el esposo diga, en vez de dejarla y darle el divorcio y de dejar que ella decida por su vida, voy a darle esta autonomía para ver qué le prohíbo y qué no.
Entonces nos dimos cuenta que este gobierno estaba promoviendo en ese evento sindical, además muy descaradamente, ese ejercicio de la firma y pues nos enfrentamos a la embajadora. Yo nunca pensé que iba a ser un ejercicio de activismo de ese nivel, de ir a gritar, de ir a interrumpir un evento privado, pero llevaba ya mucho tiempo estudiando este tema, viendo testimonios, ya había ido a los campamentos, o sea, para mí era una realidad de primera mano cómo viven los saharauis, dónde están, qué agua toman y cómo tienen podridos los dientes por el agua que toman, cómo no pueden desarrollarse, cómo las mujeres, a pesar de ser tan empoderadas, todavía no tienen todo el escenario para desplegar su máximo potencial por causa de este gobierno, pues todo eso me explotó la cabeza y por eso viste lo que tuviste, que fui y me le paré enfrente a la embajadora de Marruecos y le dije, lo que usted está diciendo no es cierto, si es cierto, lléveme a la zona ocupada del Sahara Occidental y déjeme hablar con mis amigos saharauis, si es cierto lo que usted está diciendo. Pero pues eso, además de que hizo que varias de las personas que estaban allí como tú vieran lo que hacíamos, vieran nuestro trabajo, también nos sirvió para frenar totalmente lo que hacía la Embajada de Marruecos en Colombia con nuestra organización. Nunca Sí. más ellos se metieron con un evento de nosotros. Nunca más nos cerraron las puertas en ninguna universidad. De hecho, hay varias universidades con las que ya hemos logrado firmar convenio entre la Universidad de Colombia y la Universidad de Tifariti del Sahara Occidental. Entonces sirvió. Yo nunca me vi en esa posición de gritar y parar un evento, pero esto sirvió para posicionarnos frente a un poderoso tan grande como esa embajadora y decirle, hey, tengamos cuidado, tengan cuidado con lo que están haciendo porque ahí estamos nosotros con los ojos encima y haciendo la veeduría. Ahora entiendo que ¿Para qué sirve todo la esto que bebida? hablamos en Colombia, claro, y también ahora entiendo todo esto que hablamos en Colombia y que yo leo y veo videos y los líderes sociales y todos los líderes sociales que han amenazado y que han asesinado y luego yo digo, yo también soy una líder social, así no esté abogando por alguna causa en concreto en Colombia que yo conozca y haya estudiado, pues también estoy hablando por un grupo de humanos y también tengo unas personas que pueden hacerme daño. Claramente eres una defensora de derechos humanos. Y lo que hice fue enfrentarme a ella eh, y pues nos ha servido. Después de eso, que ya fue hace, ¿cuánto? 3, 4 años. Después de eso, hemos avanzado mucho en nuestro trabajo, nos han recibido en muchas partes y no tenemos ningún problema. De hecho, anualmente nos invitan a la celebración del Día de Argelia en la Embajada de Argelia y pues va la embajadora marroquí y vamos nosotros. Creo que tú nos acompañaste en una ocasión, En la del Angélica, y allá está la embajadora 2016, creo, y o estamos 2017. nosotros Sí. al mismo nivel. Entonces, pues sí vale la pena a veces levantarse. A mí me parece muy valioso tu experiencia porque, porque eres una lideresa, claramente, eres defensora de derechos humanos, claramente, pero el proceso te lo has tenido que ir encontrando con esto, como en el mar, ¿no? Con subires y bajares. Eh, y, y a veces uno, digamos, yo siempre indago un poco en esto también, es cómo esa vida pública que vas generando, que vas creando, también va dialogando con la vida interna porque claramente, desafortunadamente, nosotros tenemos un legado y es el legado de la vida privada, ¿cierto? La administración en la casa, la administración del hogar. Y cuando te vuelves figura pública, eh, digamos, ¿cómo haces eso? ¿Fragmentas una acá, otra allá? ¿O cómo haces ese diálogo entre la esfera privada y la esfera pública? ¿Cómo ha sido tu experiencia frente a esa realidad? ¿Afecta tu vida interna las luchas que estás dando en el exterior, en lo público? Bueno, primero voy a completar una cosa de la pregunta anterior, porque dije que eran dos polos de estas dificultades con las que me he encontrado. Y sí quisiera precisar que la dificultad más grande era esa, la, la presión política del gobierno de Marruecos en nuestra actuación,
Pero otra dificultad ha sido encontrarme con el desconocimiento de los colombianos. Yo pensaba que iba a encontrar un montón de detractores que me iban a decir lo claro, ¿no? Porque yo veo lo que en mí lo veo en los otros. Entonces, como yo antes pensaba que eran terroristas, que era algo malo, que nos engañaban, yo pensé que cuando yo empezara a hablar de esto me iba a encontrar con eso. Me iba a encontrar con personas que me dijeran, no, yo estoy de parte de Marruecos, no, no se merecen la autodeterminación y cosas feas. Pero sí quisiera contarte que lo que me he encontrado es con mucho desconocimiento. O sea, las personas no saben de África. Las personas en Colombia no, en la educación que nos dieron, no nos contaron enfáticamente sobre los derechos humanos. No nos contaron la profundidad de esa historia colonizadora y que compartíamos además un pasado colonial por España con un país africano que también hablan español. Y todo eso me llevó a decir que bien, o sea, el papel que hacemos es muy importante. No solo defendemos a los que están en África, sino que también aportamos en la educación de los que están en Colombia, de las futuras generaciones. Por eso vamos mucho a colegios, por eso nos invitan a jardines, porque incluso con los más pequeñitos hacemos dibujos de África, les contamos dónde está el Sáhara y esa dificultad entonces la hemos aprovechado como una gran oportunidad de aportar a la educación del pueblo colombiano, contándoles esto que no les contaron en el colegio y que era tan valioso y tan importante aprender. Sabemos que ahorita las situaciones políticas son difíciles, pero que si incidimos en la educación de los más pequeños, en 10 o 20 años las cosas van a ser bastante diferentes como ya lo están siendo en esas edades y en las críticas y posturas que tienen frente a los conflictos y a las situaciones sociales. Entonces eso me da mucha alegría. Y lo otro que me preguntas sobre lo público y lo privado, por supuesto que esto me ha en momentos incomodado, en momentos se me han cerrado puertas, en momentos me han estigmatizado y dicen, no, esa es la loquita social ahí que se la pasa hablando por África, pero además como habla por África, entonces, ¿por qué viaja y porque a veces se da un lujo y publica que come rico, si es que ella está trabajando por los refugiados? Y entonces ahí se genera otra vez eso de si no tienes una imagen acorde a la población vulnerable con la que trabajas, entonces no sirve. Y no se trata de eso. Entonces, todo esto ha hecho un revuelco en mi vida, sobre todo en este año, que me llevó a replantearme a ver eso, quién soy yo y que soy la prosaharaui o soy la persona que tiene que responder también por las labores del hogar y el cuidado de mi hija. Y me di cuenta, pues en realidad soy y que eso es lo que estoy construyendo y lo que estoy proyectando y en lo que quiero seguirme enfocando. Soy yo, Alejandra, esto es lo que estudié, occidental en todas sus formas, pero también hay algo que me ha llevado mucho a pensar este año y es, mi investigación de maestría se llama la Agencia de las Mujeres Saharauis y está soportada a nivel académico en los planteamientos de Marta Nussbaum y de Amartya Sen. Y Amartya Sen habla y hace un énfasis muy importante en la agencia de las mujeres, en cómo el actuar, el agenciar de las mujeres cambia, incide en la calidad de vida de las personas que las rodean y de sus comunidades y de sus pueblos. Pero eso no puede ser, eso me lleva a pensar que eso no puede ser solo a gran escala, o sea, no se puede solo pensar si es toda una nación que se mueva en potenciar la agencia de las mujeres funciona, sino que tiene que ser desde más abajo, desde la base. Y eso lo he aprendido a través del estudio de las mujeres saharauis. Ellas a nivel parlamentario, presidencia, ministerios, no tienen sino el 14% de representación en la parte política, pero en la base tienen el resto de la representación, en la base cerca del 85%. En la base quienes manejan todo son las mujeres saharauis, quienes reparten los alimentos, quienes identifican las necesidades, quien mira quién está embarazada y qué otra mujer le puede cooperar, quienes más utilizan
los recursos de cooperación internacional en los microcréditos y quienes los devuelven más fácil y más cumplidamente porque saben que si lo devuelven benefician a otras mujeres. Entonces ahí me he dado cuenta que la base es muy importante y que no puedo solo yo, desde mi ejercicio en el tema de la causa saharaui, solo beneficiar mis actuaciones a esas mujeres del pueblo saharaui, sino también que esto me ha llevado a ver y esto cómo lo aterrizo en Colombia. Por eso ya no me importa como que es público y que es privado, sino que soy yo y ya, soy yo la que estoy incidiendo en las dos partes. Y entonces muchas mujeres, amigas, vecinas, gente con la que he trabajado me busca y me dice, oye, ¿cómo haces para hacer tantas cosas durante el día? Porque estás aquí, haces un video y haces una entrevista y viajas y haces un montón de cosas, ¿a qué horas? Y eso me llevó entonces a ver, a empezar a ver cómo desde mi primera formación de pregrado en la administración yo puedo ayudarle a otras mujeres a que hagan eso mismo, a que puedan impactar en la sociedad, a que puedan enseñarle a sus hijos a ser productivas y eso ha construido lo que soy en este momento. Todo. Hace poco tomé un curso, bueno, participé del curso de Chicas Poderosas, que es en Mujer, Poder y Medios, y todos los módulos que vimos son los módulos que tú ya hoy nos has evidenciado, ¿no? Lograr identificar quién soy yo, eso es una de las cosas más complicadas porque además eso va variando en el tiempo, ¿no? O sea, una no es la mujer de hace 7 años atrás, ni de hace 14, ni será la mujer de 10 años, ¿no? Entonces, como que tú tengas la capacidad de pararte y definirte y decir, bueno, ¿quién es Alejandra, cierto? O sea, que Alejandra se define así, hacia dónde va también y con qué se queda y qué suelta también, porque hay cosas que te afectan profundamente o nos afectan profundamente y que también tenemos ese poder de decidir hasta dónde pongo los límites. Es eso de los límites, cómo lo has podido trabajar, cómo has podido evolucionar frente a ese punto específico de limitar. Cuesta, ¿no? Sí, sí, cuesta un montón porque cuando uno se conecta también con una causa, y creo que muchos líderes sociales como tú o como muchos de los que conocemos, a veces uno se mete tanto, tanto, tanto que cruza el límite y sí empieza a afectar su vida. Entonces empieza a descuidar su aspecto personal o el cuidado de los hijos, de las relaciones de pareja, la familia, porque todo el tiempo está dándole, dándole, y entonces a mí me daba, sufría mucho por lo que viven los saharauis y me desesperaba, pero entendí que el grano de arena que yo estoy poniendo junto con los que están poniendo muchas personas en el mundo va a hacer que el pueblo saharaui sea libre en algún momento y que he aprendido a disfrutar del viaje de acompañarlos a lograr su libertad y que puede que sea este año, puede que sea en 15 o en 20 años, ojalá no tanto tiempo, pero es un viaje en el que yo les voy a poder aportar cosas a la causa, ellos me siguen aportando y edificando y construyendo la mujer que soy, la mujer que ahora además eh, se está planteando un proyecto para poder también incidir en otras personas, en mujeres en Colombia, para que también puedan alcanzar sus sueños y, y tomar algunos elementos de esa fortaleza de las mujeres saharauis para afrontar nuestros propios problemas y dilemas acá. Entonces, sí hubo momentos en que tocó hacer alto en el camino y decir, bueno, hasta aquí hay que descansar también. Claro. Eh, eh, y hay otro límite que también, ahora que hablas de límites, que hemos aprendido en la asociación, con Katherine y con todos, y es sobre que así hayamos estudiado y hecho una maestría y especialización y lo que sea, nosotros no, las personas que trabajamos ayudando a otras a comunidades vulnerables, no tenemos la verdad y que definitivamente no hay que comparar el desarrollo, no hay que comparar la calidad de vida, las creencias de unos con otros. Así tengamos puntos muy similares con el pueblo saharaui, hemos aprendido, sobre todo en el tema
de las mujeres, eh, que ni ellas están más atrasadas, ni nosotras más adelantadas, ni ellas son mejores o nosotras, o decir nosotras aquí sí hacemos y ellas allá no. Y eso me lleva a contarte una anécdota. En el último viaje, cuando estábamos haciendo precisamente el trabajo de campo de la maestría, el año pasado, el último día fuimos a una reunión en la casa de las mujeres saharauis, habían alrededor de unos 60 personas y estaban allí unos cooperantes españoles. Entonces, estaban haciéndole una entrevista a dos chicas que son nuevas dentro de la organización de mujeres saharauis, muy nuevas. Todavía no se habían tenido que enfrentar tanto a la crítica y a la posición de los de afuera y de decir, ustedes tienen que hacer esto para ser felices y es así como tienen que vivir. Apenas lo estaban sorteando. Y estos chicos eran muy jóvenes y les decían, pero ¿cómo así? Cuando se separan, ¿por qué se tienen que quedar las mujeres con los hijos? ¿Y por qué los hombres no les dan cuota alimentaria? ¿Cómo así que no les dan? Tienen que demandarlos. ¿Por qué las mujeres no demandan a los hombres saharauis cuando se separan? O sea, unas cosas que preguntaban desde lo que ellos son, desde las posibilidades que habrán en España. Entonces, estas chicas muy asustadas no sabían qué responder y nosotras ahí de chismosas otra vez, como en el otro evento, les dijimos, hey, ¿cuál cuota alimentaria? Es que aquí ni siquiera hay un sistema económico. Aquí todos son refugiados, todos viven de la ayuda internacional. Aquí los niños no se mueren, no porque el papá cuando se separa de una cuota alimentaria, no se mueren porque la estructura feminista, la estructura de las mujeres hace que un niño sea el niño de todas. Ya no hay niños que se mueran de hambre y es un campamento de refugiados de más de 200.000 personas. Entonces, ese límite también lo he aprendido muchísimo. La realidad del pueblo saharaui o de cualquier campamento de refugiados o de cualquier cultura se debe medir solo sobre su comunidad, no compararla con nosotros, ni creernos mejores, ni creer que los vamos a salvar eh, en los aspectos que consideramos que se deben salvar. Entonces también me ha ayudado a poner el límite, que el límite de la asociación y mío propio en la actuación con el pueblo saharaui se limita a que ellos están exigiendo y merecen el derecho a la autodeterminación tal como lo rezan los derechos humanos y las Naciones Unidas. No más. Lo que ellos hagan y cómo recen y cómo coman y cómo se relacionen es un asunto de ellos. Eso me da pie también para indagar un poco frente a, bueno, o sea, toda la conversación o toda la entrevista nos has dado luces sobre el aprendizaje que has tenido a través de las mujeres saharauis, ¿no? Digamos que es la causa la que de alguna manera detona la lideresa en la que te has convertido, es la causa la que de alguna manera también rompe esos estereotipos con los que uno va creciendo desde su infancia, desde su sociedad, su colectivo. Y son ellas también las que le han dado un motor a Alejandra, ¿no? O sea, un nuevo motor, no estoy diciendo todo el motor, pero un nuevo motor para Sí. volar. ¿Cómo se ve Alejandra? Digamos, ahorita decías, yo sueño con el Sahara libre y un Sahara con autodeterminación de su territorio y de su pueblo en unos 15, 20 años. ¿Y qué pasa cuando eso pase? O sea, cuando la causa termine, ¿qué va a pasar con Alejandra? ¿Cómo se ve Alejandra si lográramos esa gran utopía de que el Sahara sea un pueblo liberado y llegue a cierto momento? ¿Cómo te ves tú en 15 años? ¿Cómo ves la Alejandra del futuro? ¿Vendría la Alejandra del futuro a decirte algo en este momento? Sí, por supuesto ese es el gran sueño y no es un sueño muy lejano porque finalmente todos los países de África se han descolonizado, sea por una batalla, sea mediante acuerdos, lo han hecho. Y yo sí pienso que las cosas tanto en el Sahara como en Colombia pueden cambiar y que la base está en la educación, que la base está en los más pequeños, lo que ellos puedan hacer y en la sensibilidad distinta que tienen y lo que también todos los que
trabajamos al torno de lo social, hemos ido construyendo para el futuro. Entonces, yo veo unos buenos vientos por venir. Y en esos buenos vientos siempre nos hemos desde la asociación planteado, primero que si se hace el referéndum, ya estaremos como observadores para que se brinden las garantías y que sea un proceso legítimo. Eh, eso como primer plan. También incluso he considerado que cuando vuelvan al Sahara, poder vivir allá un tiempo y ayudarles a construir el gran país que tendrían derecho a construir, porque pues de volverse necesitarían muchas manos, no podrían ellos solos, y pues aplicaría todo lo que he aprendido y todo lo que los he conocido también para de la mano con ellos construir. Pero también me he planteado la posibilidad de que ahí pare todo y que allá solo quede mi familia para visitar mis grandes amigos saharauis que hemos eh, construido de amor durante estos años y que ahí pare para que lo que he aprendido lo pueda aplicar acá, aquí con las más cercanas, ni siquiera con la intención de ir a una población, ir a trabajar con alguna comunidad, sino ver qué puedo hacer más en mi entorno. Estos meses de aislamiento lo ponen a uno muy reflexivo y también mucho a pensar. Y una de las cosas que decía mi padre era médico, es que uno debía, si no podía cambiar el mundo, debía poder hacerle el mundo mejor a la gente que estaba más cerquita. Entonces, él le ofrecieron muchas veces cargos muy importantes en medicina, en hospitales, en organizaciones, en la política, pero él dijo, no, yo me quedo aquí porque es que si yo me voy, ¿quién va a atender al señor de la vereda que viene los domingos? Al señor de la vereda que yo he visto durante 20 años y sé cómo es su salud y la de su familia, y me necesitan es aquí en mi entorno. Entonces yo me he visto que a futuro yo quisiera estar es para servirle a las personas que están más en mi entorno, que, que pueda influir en ellos y sobre todo en las mujeres. Sobre todo también estos momentos de reflexión me han llevado a ver que he influido en las mujeres que han estado a mi alrededor, que he trabajado con mujeres que después de conocerme se han atrevido a emprender un negocio o a estudiar o a ser un poco más independientes de sus maridos, a marcar límites con sus hijos, a quererse más. Entonces creo que esa parte también la debo potencializar. Creo que la he aprendido por todo este estudio y trabajo con los saharauis, pero la vida me está llevando a darme cuenta que todo eso aprendido, ahora ya va a ser momento de canalizarlo y llevarlo a los de mi entorno. Qué interesante esa reflexión en la que también has podido irte acercando más en tu evolución de tu propia vida. Hay Claro, dos, dime. una cosa, perdón, una Sí. cosa es precisamente esa, que también una de las resistencias con las que yo me había encontrado cuando hablo de los saharauis es que me decían, pero ¿por qué te vas a ayudar a alguien que está tan lejos cuando aquí tenemos desplazados, cuando aquí tenemos también tantas necesidades? Y esa crítica es muy frecuente. ¿Por qué afuera y no acá? La gente en mis páginas, en mis redes me comenta ese tipo de cosas. Tengo una señora que muy recurrente, no sé quién es, pero me sigue y muy recurrentemente me dice, sí, muy bonito, pero aquí nos estamos muriendo de hambre. Sí, pero muy bonito, pero no sé qué. ¿Por qué se pone ese vestido y se le olvida que aquí se han olvidado las costumbres culturales en Colombia? Y muchas críticas al respecto. Y antes yo las obviaba y decía, ay, sí, es la gente envidiosa que no entiende que estamos en un mundo que no deberían existir fronteras, que todos somos ciudadanos del mundo, que nos debemos apoyar, que así como vienen entes internacionales a apoyar a los colombianos, pues yo ahora me voy a ir a África a apoyar. Y antes lo veía solo así, pero después de una reflexión he dicho, no, tiene una razón de ser. Cuando uno está metido en el problema, a veces difícilmente ve las soluciones. Cuando uno está metido en el problema, se vuelve parte del problema y se vuelve parte de la queja y de la crítica y no hace nada. Y yo siento que la vida me dijo fue, aquí hay un gran problema en Colombia, usted salga, mire a ver qué hay
mire a ver otros cómo la llevan, mire a ver otros frente a situaciones similares de dificultades, cómo actúa, para que si después, si quiere ayudar acá, pues tenga elementos distintos y pueda tener unos aprendizajes distintos para poder dar solución o apoyar en soluciones dentro de su territorio. Creo que eso es. Maravilloso, porque además, si no es por esa experiencia de vida, no tendrías la postura para ser quien eres hoy en día, ¿no? Finalmente es una postura que se va asumiendo por la experiencia, por el conocimiento, por la educación, que es uno de los elementos más importantes de resaltar también de esta entrevista, no obviando que tú eres una mujer fuerte también, o sea, que tu espíritu es un espíritu que está ahí guerreando desde adentro y que es evidente cuando exteriorizas tú con toda tu dialéctica. Antes hay dos temas, yo sé que vamos larguito, pero hay dos temas que también son muy necesarios. Y hay uno específico que casi nunca hemos tocado en estas entrevistas y que yo creo que tú eres la maga para ello. Y es el tema ¿Qué será? financiero. El tema financiero. Pareciera que las mujeres, en eso que planteaste al inicio, en el mapa inicial de donde nos van ubicando a las mujeres en la sociedad, pareciera que el vínculo entre la economía y las mujeres fuera opuesto, como que ese vínculo estuviera totalmente deshecho. Y elocuentemente ha salido en esta entrevista el valor agregado que como administradora le has dado a las distintas comunidades y a los distintos proyectos en los que has estado, pero también a otras personas. ¿Cómo rompemos ese estereotipo de la negación, ¿cierto? A producirnos económicamente, a sostenernos financieramente en las organizaciones de mujeres, en las organizaciones sociales. ¿Cómo salimos de esa, digamos, pensamiento empobrecido en donde, pues obviamente hacemos un trabajo voluntario, ¿cierto? Y no está mal que lo hagamos, pero nos cuesta la cercanía con lo económico, nos cuesta la cercanía con el autosostenimiento, porque también hay otras formas económicas, ¿no? La economía solidaria y demás, pero ¿cuáles serían las luces que nos podrías dar desde tu propia experiencia de vida sobre este tema en particular, la vida económica de las mujeres? Bueno, sobre la vida económica de las mujeres y como mujer, pues también lo digo, eh, la situación radica en el valor que le damos a las cosas y dentro de las cosas a nuestras capacidades y a nuestro actuar. Entonces, creo que hay que perder el miedo a cobrar. Luego uno lo aprende a través del tiempo, ¿no? Al comienzo uno cree que si cobra, que si vende, que si trata de monetizar el accionar social, pues entonces lo van a ver mal, lo van a ver como un interesado y demás. Y no, el primer paso es que las mujeres debemos valorarnos y valorar lo que sabemos hacer y lo que somos, sobre todo lo que somos capaces de construir juntas. Al darle valor a eso nos va a permitir tener esa independencia económica, esa viabilidad financiera de las organizaciones sociales. Yo creo que esta pandemia nos hizo muchos bienes. Sé que hemos pasado por momentos difíciles y que hay personas que la están pasando muy mal, pero también nos ha dado oportunidades por montones, nos ha dado, eh, yo he estado haciendo un ejercicio de indagación con amigos, con conocidos, y lo que se está dando en los conjuntos residenciales es lindo y todo está gestado por mujeres. Entonces hay grupos de mujeres que están diciendo, bueno, ¿qué hacemos? No tenemos trabajo, o echaron a mi pareja o a mi mamá o a la familia y se han reducido los ingresos y toda la gente está diciendo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero en todos los casos yo he visto que son las mujeres las que primero salen a reunirse con la vecina y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para mí radica en, primero, en darle valor a lo que sabemos hacer, a lo que somos, y segundo, a que sean comunidad entre mujeres. Cuando las mujeres se unen, hacemos cosas maravillosas. Y no quiero decir que los hombres no, pero sí tenemos algo que nos caracteriza para dar el primer paso,
para perder la pena y exponernos ante los otros y decir, necesito, vendo, tengo esto, tengo esta idea, y no sé por qué, pero las mujeres logramos mayores cimientos para hacer esos proyectos. El emprendimiento por estos momentos ha sido como la base de subsistencia de muchas familias y de muchas comunidades, el intercambio de productos, la venta de productos usados, la prestación de servicios. Hay unas chicas en mi conjunto que las dos tienen hijos, las dos no están sin trabajo, pero no hay jardín donde dejar los niños, y ellas se organizaron y no se conocían, se conocieron a través de todo este ejercicio comunitario. Y entonces dijeron, listo, las dos tenemos niños pequeños, pues que una trabaje, o sea, cual si fueran familia, pero viven aparte, que una trabaje y que la otra cuide los niños. Y se pusieron así, una de las dos logró conseguir trabajo y la otra cuida a los niños de las dos, pero se apoyan las dos. Y no eran familia. Entonces, la fortaleza en lo financiero para mí también está en tejer las redes con otras mujeres. Qué bien, porque digamos, esto nos sirve a todas, ¿no? Como escuchar esto para romper, salir también de ese esquema del empobrecimiento femenino, ¿no? Y salir de, digamos, hay un techo de cristal muy fuerte en lo laboral para entrar en cargos directivos y demás, pero también hay digamos, quienes estamos en el sector social, humanitario y bueno, en la promoción de la defensa de los derechos, pues es más difícil porque, digamos, como que uno siente que le está vendiendo el alma al diablo, una cosa así. Entonces, como que romper ese pensamiento y sacarlo y decir, no, momento, esto que yo hago tiene un valor y que es una experiencia aprendida, creo que es una cosa que nos estás como abriendo el cerebro, nos estás mostrando el camino. Para cerrar un poco, la experiencia que tú nos contabas de haber viajado al Sahara también con familia, con la abuela de tu hija, con tu hija, con tu pareja también, digamos, ha creado también unos códigos al interior en el vínculo afectivo con tu hija. ¿Hay algún tipo de, digamos, de aprendizaje también para ella desde tu propia accionar social? Sí, claro. Una de las grandes ganancias de que yo haya conocido la causa saharaui y me haya interesado por estudiarla y por hacer actividades y bueno, todo lo que hacemos, ha sido la incidencia en la formación de mi hija. Yo tengo una hija de 17 años, adolescente, que la llevé a los campamentos a los 14 años y que ahora es una chica totalmente reflexiva y totalmente sin la burbuja y totalmente consciente de que las acciones que hagamos tienen que impactar positivamente a otros. Ella ahora ha decidido estudiar psicología ah, y ha tenido que apoyarme, primero ha tenido que apoyarme en muchas actividades que yo hacía de la causa saharaui, pero ahora las hace por voluntad propia. Ahora ella misma habla, ahora ella misma, esto es muy valioso, no solo con la causa saharaui, sino esa incidencia que podamos darle a nuestros hijos en ayudar a otros. Si la base está en la cooperación, si la base está en el empoderamiento, en la independencia financiera, pues el mayor, y muchos no lo hicimos a tiempo, muchos no lo aprendieron, la mayor responsabilidad que tenemos las personas que trabajamos en el área social, deberían ser todos, pero digo yo al menos los que trabajamos en el área social, es esa incidencia que le demos a nuestros hijos, esa formación, o sea, inmiscuirlos, meterlos, así algunos chicos hagan resistencia, hay que meterlos de cabeza en estas acciones sociales, porque no hay otra manera sino cambiarles el chip de la individualidad y de ser envidiosos. Es muy buen ejercicio. En España hay organizaciones que que se han creado un proyecto con los chicos de 11. Entonces, esos chicos de algunos colegios en España ya no hacen excursión a una playa de fin de año,
sino que la excursión de fin de año es a los campamentos y duran 15 días viviendo en los campamentos en las condiciones. Por Dios, esos chicos regresan a España, regresan a cualquier parte del mundo y son otras personas. Y van a valorar cada plato de comida que tengan y van a valorar todo lo que las oportunidades que tienen. Entonces, sí, vale la pena mucho inmiscuirlos. Yo quería también precisar sobre este tema de las mujeres que como administradora me di cuenta que me enseñaron a administrar la empresa, una fábrica, y me dijeron además que usted como administradora puede ser lo que quiera. Y si usted va a una empresa de ingeniería, tiene que aprender de ingeniería y tiene que saber cómo son las partes de un carro, y si están entonces en el sector salud, usted debe saber las enfermedades y debe saber todo. Pero nunca me dijeron, usted como administradora debe aprender a administrar su vida. Y es cuando combiné la administración con el ejercicio social, hoy en día, y es lo que más me apasiona, es reconocer que lo que yo quisiera aportarle a las mujeres que me rodean es a cómo administrar nuestra vida. Si sabemos que tenemos que planear, que hacer seguimiento, que hacer control, que evaluar, que borrar, volver a empezar, volver a emprender, y eso lo tenemos claro y desde muy tempranas edades lo aprendemos, o cuando ya estamos en edades avanzadas nos atrevemos a hacer una reestructuración de nuestra vida, vamos a poder alcanzar los sueños, vamos a poder hacerlos en proyectos, vamos a poder hacer lo que queramos. Entonces, eso es lo que yo quiero ahora enseñar y compartir con las mujeres que me rodean. Cómo administrar y gestionar nuestra propia vida para pasar del lugar de víctimas, y no de víctimas de la violencia, porque esa es otra situación en la que sí es responsable el gobierno y otros, pero las que tenemos la posibilidad, sí debemos las mujeres tenemos que tomar la batuta de nuestra vida, aprender esas herramientas de gestión para poder llevar a cabo todo lo que queramos hacer. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bueno, hemos llegado al final de nuestra entrevista, pero no quiero que perdamos la oportunidad de que nos digas, bueno, las redes sociales y que dónde seguimos la causa, que nos hables un poquito de Mujer Saharaui en Colombia, o sea, como antes de las redes, cómo terminaste pensándote, bueno, sí, estás la presidenta, no sé qué, pero haciendo toda esta página de Mujer Saharaui, una mujer saharaui. O sea, pensarte todo este ejercicio de la imagen, ¿no? Porque la lucha, Tim, pero llegar a empoderarte precisamente de la vestidura, de la cultura, del té, de todo lo que nos muestras en la página, es algo que no quiero perder la oportunidad, y ahí pues que nos digas cuáles son como todos estos lugares donde te podemos encontrar para seguir escuchándote. Ok, entonces mira, quisiera contarles que todos trabajamos bajo una gran estructura que se llama la Asociación Colombiana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Así nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en YouTube, bueno, en casi todas las redes sociales, como @SaharaColombia o @ColombiaSahara en alguna. Esa es la gran sombrilla donde estamos abajo otros proyectos como los viajes solidarios que hacemos cada año. Ya estamos a punto de lanzar el viaje de 2021 porque este año no pudimos hacer viaje, pero ya estamos haciendo toda la estructura para que nos vayamos un gran grupo en diciembre de 2021 a los campamentos. También está la Red Colombiana de Estudios sobre el Sahara Occidental, donde nos concentramos un poco desde la parte académica y desde la investigación a abordar el tema del Sahara Occidental. También estamos en Facebook como Red Col Sahara. Y desde noviembre más o menos del año pasado, a nivel personal, yo dije, yo quiero tener un proyecto que sea solo mío porque quiero incorporar todo lo que yo soy. Mira lo que tú me estás preguntando al comienzo de la entrevista, ¿no? Yo pensé que me ibas a preguntar solo lo que hablo en todo lado y todo lo técnico y todo lo del conflicto. Pero entonces esto se une a lo que yo desde el año pasado quería hacer, un proyecto solo mío donde yo pudiera hablar con mi voz, que no tuviera que tener cuidado con qué digo políticamente correcto o no, sino que sea yo, genuinamente lo que sé,
genuinamente lo que me mueve de la causa, genuinamente a donde yo quiera migrar ese conocimiento, como les he contado, frente a ayudar ahora a apalancar procesos de mujeres dentro de Colombia. Y me lo planteé. Y pues la vida y el universo, que son siempre muy bonitos cuando uno se plantea algún proyecto, pues me mandó la pandemia y me mandó a la casa. Y en la casa tenía todo el tiempo de grabar, de aprender a editar, no tenía ni idea y me tocó aprender a editar y me tocó aprender al enfoque y a las luces y a todo esto. Y con esto entonces he creado el proyecto audiovisual La Colombiana Saharaui, así me pueden encontrar en todas las redes, @La Colombiana Saharaui. Y lo que intento es a través de Alejandra Córdoba contarle a Colombia sobre la causa saharaui, sobre las mujeres y su agencia y sobre estos procesos de autodeterminación en África. Pero también acompañar a los saharauis en esa espera y en ese día a día y en hablar con ellos y en también estar pendiente de ellos a través de las redes sociales y de otros proyectos que se irán estando alrededor de la saharaui colombiana, que por ahora está aquí encerrada en la casa, hablando por redes, pero que cuando todo esto pase seguramente la verán en distintos escenarios de Colombia, actuando y mostrando todo este tema de la causa. Bueno, pues me encanta. Yo espero, no sé si para el 2021, pero espero ir antes a apoyar al pueblo saharaui porque también creo en la causa y también he conocido algunas mujeres saharauis y digamos, Mm. tú me has Igual. abierto la ventana a este mundo y me has dado como el poco conocimiento que he ido, me has formado. Así que debo Sí, agradecerte no, también y por esa todo, información. sí, y todo es una red. Lo de la red de las mujeres es maravilloso porque sabes lo agradecida que yo estoy, que tú le has dado a la asociación y a la causa saharaui uno de los aspectos más importantes y valiosos que tenemos y es Leonar Botero. Era uno de tus pupilos y me lo diste. No, Me él se lo, fue solito. bueno, pero me lo presentaste y eso es Sí, muy sí, sí. valioso, No, porque me lo definitivamente. presentaste, pero él es maravilloso para nuestra asociación. Es una persona muy Es un ser humano comprometida increíble. y que siempre te está representando. Entonces Ah, tú has bueno. aportado a la causa muchísimo. Y bueno, yo espero aportar mucho más a la causa en la medida que también en los países en los que vamos juntando. Sabemos también que en Latinoamérica hay otras asociaciones que también son amigos en Chile, en Argentina, no sé qué otros países, Alejandra. México, Venezuela, Brasil, Panamá, Chile, en casi Toda toda la región. Ujú. Latinoamérica. Sí. Entonces, esta es una avanzada de tejer el territorio en Latinoamérica haciendo un puente directo con nuestra historia, con nuestros ancestros, con esas raíces, ¿no? Ir al África es estar conectado con las raíces y bueno, tú tuviste ese honor, esa posibilidad de conectarte con las raíces y yo espero en algún momento también ir a conectarme con las raíces, con unas Claro, y grandes raíces. bienvenida. Bueno, un abrazo gigante, gracias por esta entrevista tan bonita y ahí seguimos A, conectadas. a ti muchísimas gracias. Bye.